En uno es. Muy bien, buenas noches. Victelia lo toma de buen, eso es lo bueno. Oye, eso es lo bueno, tomar la vida con mucha alegría, ¿no? Victelia en el chat pone la carita riéndose. Hola Luis Ángel, buenas noches. Hoy día vamos a hablar sobre la oración y vamos a hablar sobre sintaxis, ¿ya? En primer lugar, vamos a hablar sobre la oración. Aquí te presento dos conceptos, uno tomado de un libro, de una enciclopedia de comunicación, del lenguaje. Mira, interesante. Unidad de comunicación, o sea, lo utilizamos para comunicarnos, la oración la utilizamos para comunicarnos, ¿sí? Y ojo, adquiere pleno significado gramatical. ¿Qué quiere decir eso? Lo que te decía en el colegio, que tiene sentido completo, o sea, que tiene coherencia, ¿ya? Y semántico, donde las partes de la oración. ¿Qué quiere decir eso? Que sus partes están unidas de una manera completa, de una manera exacta. El artículo con el sustantivo, con el adjetivo, con el verbo, con todo eso es una unión, ¿sí? De tipo semántica entre cada una de sus partes. Buenísima esta definición, a mí me gusta, muy buena. Acá hay otra de lo que es el diccionario de la RAE, ¿sí? El diccionario de la RAE, muy buena también. Más simple porque es un diccionario, ¿no? Estructura gramatical, o sea, conjunto de palabras, lo que te decía en el colegio, ¿no? Estructura gramatical, conjunto de palabras. Y algo importante, formada por la unión de un sujeto y predicado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene coherencia y tiene cohesión, que está cohesionado, que está muy bien unido. Interesante estos dos conceptos de la oración, ¿sí? Y ahora quiero que definamos también lo que es sintaxis, ¿ya? Lo que es sintaxis, ¿ya? Lo que es sintaxis, ¿ya? La sintaxis es el análisis, ojo, te lo digo así, tú puedes ver ahí también en lo que dice, pero te lo explico de una manera más simple, es el análisis de las palabras de acuerdo a la función que cumplen como parte de la oración. ¿Ya? Por ejemplo, mira, cuando hacíamos categorías gramaticales yo te decía, la palabra maestro, ay, perdón, la palabra maestro, por ejemplo, por sí sola, la palabra maestro cumple la función de nombrar, ¿no? Nombra a un ser guapo, hermoso, como yo, ¿sí? Y todas las palabras que nombran, ¿sí? Dijimos que tienen la categoría gramatical de sustantivo, ¿no? Eso era cuando veíamos categorías gramaticales, por sí solas las palabras. Pero si nosotros ponemos la palabra maestro en una oración, ¿sí? Y ponemos el maestro faltó, así simple, ¿ya? Para no hacerlo tan extenso. Y ya la ponemos dentro de una oración, y aquí va a venir lo que es la sintaxis, y vamos a decir, esto es el sujeto, ¿sí? Esto es el predicado, ¿sí? Y dentro del sujeto, la palabra maestro, como es un sustantivo, va a cumplir la función de núcleo del sujeto. ¿Ya? Y la palabra el, que es un artículo, va a cumplir la función de modificador directo. ¿Ya? Y la palabra faltó, que es parte del predicado y que es un verbo, va a cumplir la función en la oración de núcleo del predicado. Esto que está aquí, esto que lo he realizado de una manera simple, ¿ya? Y corta y sencilla, esto se llama sintaxis, análisis sintáctico de la oración. Revisar la función que cumple las palabras, pero ya no por sí solas, sino ya dentro de una estructura como es la oración. Claro, es sustantivo, pero dentro de la oración cumple la función de núcleo del sujeto. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver todas las funciones de las palabras dentro de la oración y todo esto se llama sintaxis. ¿Ok? Vamos a recordar, vamos a ver un poco algunas cositas que hemos fallado o que fallan en los exámenes y algunas posibles preguntas dentro de lo que es examen de admisión. Vamos a ver, en este caso, vamos a ver, ya hemos visto qué es oración, ahora vamos a ver
tipos de oraciones, ¿ya? Tipos de oraciones, a ver. Tipos de oraciones, a ver. Aquí está, maximizar. Ok. A ver, esta es una clasificación a nivel general, ¿ya? Hoy vamos a ver, según la intención del hablante, de una manera rápida, porque esto solamente tiene algunos tips que te voy a dar por aquí, por estos lados, ¿sí? Pero vamos a desarrollarlo rápido, según la actitud del hablante, ¿ya? Ahorita lo vamos a desarrollar. Y luego vamos a desarrollar según la cantidad de verbos, ¿ya? Que vamos a ver oraciones simples y oraciones compuestas. Esto vamos a ver el día de hoy también, que es importante. Y dentro de las oraciones simples, vamos a desarrollar lo que es sintaxis, o sea, sujeto y predicado, y todos sus elementos, ¿ya? Esta tercera parte, que según la estructura del predicado, esto ya es un análisis mayor a nivel de ya estudio de la lengua. O sea, si quieres estudiar para ser profesor de lengua o si quieres ser lingüista, esto ya es una tercera clasificación ya de nivel mayor, ya de nivel universitario. O sea, en este caso, para un examen de admisión, no te preguntan este tipo de temas. Solamente sobre esto, sobre los tips que te voy a dar o sobre la oración simple en cuanto a sintaxis y la oración compuesta en cuanto a funciones, ¿ya? Ok, entonces vamos a desarrollar en primer lugar la oración, los tipos de oraciones según la intención del hablante de manera rápida con algunos tips, ¿ya? Ok, vamos a ver, siguiente diapositiva, por favor, aquí está. En este caso, según la actitud del hablante, fíjate, según la actitud del hablante, son estos tipos, son en este caso 6 tipos de oraciones. ¿Qué hay que señalar? Rápido, simplemente, ¿ya? Las enunciativas, de hecho, que su principal función es informar, ¿sí? Y que pueden ser afirmaciones o negaciones, ¿ya? Eso no hay mucho que decir. Algo importante dentro de cualquier tipo de oración, todas las oraciones terminan con un punto, ¿ya? Todas las oraciones terminan con un punto, ¿ya? Deben de llevar un punto. Solamente las oraciones que llevan signos de interrogación o signos de exclamación no llevan punto al final. ¿Por qué? Porque el signo de interrogación o el signo de exclamación o admiración reemplaza al punto. ¿Ok? Solamente las oraciones que tienen estos tipos de signos no llevan punto. ¿Por qué? Porque estos signos los reemplazan. ¿Ok? Eso también es un dato adicional. Las interrogativas, simple, ¿no? Expresan una pregunta de forma directa o de forma indirecta. Esto sí te voy a explicar, la forma indirecta. Ya, vámonos a la pizarra. Vámonos a la pizarra. ¿Qué es una oración interrogativa directa? Aquella que tiene los signos de interrogación, ¿no? Los signos de interrogación. ¿Cómo te llamas? ¿No? A ver, ¿cómo te llamas? Con la tilde, ¿qué tipo de tilde es esta que va en pregunta? ¿Se acuerdan? Tilde enfática, ¿no? ¿Se acuerdan? La que sirve para las preguntas, ¿ya? Una pregunta indirecta, fíjate, fíjate. Todos me preguntan, ¿cómo te llamas? Si te das cuenta, en esta pregunta indirecta, en esta oración, también hay una pregunta. Ya, está la pregunta, pero no lleva signos de interrogación porque forma parte de toda una oración. Ya, no lleva los signos de interrogación, pero sí lleva lo que te acabo de decir, la tilde enfática. Y eso me hace ver que es una oración interrogativa indirecta, porque no lleva los signos de interrogación. ¿Ok? A veces te ponen qué tipo de oración es según la actitud del hablante y te ponen este tipo de oración, una interrogativa indirecta. ¿Tú cómo la reconoces? Porque por ahí hay una tilde enfática.
en pregunta básica, cómo, qué, cuándo, dónde, por qué. Así la reconoces. ¿Ya? Ojo. Muy bien. Vamos nuevamente a la diapositiva. Vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Esto es rápido. Quiero hacer nuevamente una aclaración aquí. Ojo, una aclaración en lo que es exclamativas. Las exclamativas no son las que llevan signo de exclamación. Ese no es el concepto. O no son las que llevan signo de admiración. Ya, porque vamos a descubrir, espérate, perdón, disculpa mi mouse. Ya, ahora sí. Porque vamos a ver que otros tipos de oraciones también llevan signos de admiración o de exclamación. Entonces, por favor, no podemos decir, borra ese concepto de que las exclamativas son las que llevan signo de exclamación. No, ¿ya? Las exclamativas son las que expresan emociones o sentimientos. Y obligatoriamente, eso sí, obligatoriamente, llevan los signos de interrogación. Obligatoriamente. Ahora, las exhortativas y las desiderativas pueden llevar signo de exclamación o de admiración. Pueden, no es obligatorio. Y ojo, y cuando los llevan, no es para indicar emoción o no es para indicar sentimiento, sino es para indicar intensidad de la oración. Porque si es una orden, en el caso de las exhortativas, porque si es una orden, tiene que llevar un énfasis, una entonación. Ojo, ¿ya? Ok. Igual en el caso del deseo, de las desiderativas, ¿ya? Que si es un deseo y lo pones entre signos de admiración o exclamación, quiere decir que es algo muy deseado. Pero no estamos hablando, en este caso, de emociones o de sentimientos, sino estamos hablando de intensidades, ¿sí? Entonces, por favor, las exclamativas expresan emociones y siempre llevan los signos de admiración o exclamación. Las exclamativas, un consejo, una orden o un ruego. Y en ocasiones pueden llevarlos para señalar intensidad, ¿sí? Igual que las desiderativas, que expresan un deseo, y que en este caso también pueden, no es necesario, pueden llevar los signos de exclamación y de admiración para señalar intensidad, no emoción ni sentimiento. Las dubitativas expresan una duda, una incertidumbre, incluso una probabilidad, ¿no? Quizás Perú vaya al mundial, ¿no? Una probabilidad, que es muy difícil. Ok. Sobre este tipo de oraciones no hay más que decir, solamente esos tips que te acabo de dar para que no haya confusión. Si por ahí te preguntan o lo colocan como pregunta, como trampita, algunas preguntas que son como trampitas, ¿no? Como por ejemplo esta. ¿Cuántos errores hay en la siguiente oración? ¿Cuántos errores hay en la siguiente oración? ¿Ya? A ver. ¿Cuántos errores hay? A ver. Anda viendo, anda buscando, ¿ah? Listo. A ver, respuesta. Vamos, participen, equivóquense o si no acierten, aunque está fácil, ¿ah? Dale. 1. El punto, profesor. El punto, profesor. Ah, recordaron lo que les había dicho, pero si no les decía, estarías ahí, ¿no? A ver, vamos a ver el chat. 1 igual, claro, muy bien, el punto, muy bien. Ah, y es una trampita, ojo, a veces se convierte en trampita, ¿ya? Bien. Listo. Ahora sí, regresamos aquí.
Ya vimos los tipos de oraciones según la actitud del hablante. Ahora vamos a la oración simple. Ojo, vamos a la oración simple, a los elementos de la oración simple, ¿ya? Y esto ya es sintaxis. Aquí empezamos con sintaxis. Desde que empezamos a decir que la oración simple tiene sujeto y que tiene predicado, esto ya es sintaxis. Y si reconocemos y conocemos bien el núcleo y los modificadores, igual en el predicado, el núcleo y los objetos y los complementos, entonces es que sabemos y manejamos la sintaxis. Lo que vamos a hacer ahorita, en este momento, es recordar todos los elementos de la oración simple, tanto en sujeto y predicado, de una manera práctica, con ejemplos y con un cuadrito de doble entrada, para poder hallar la sintaxis. ¿Por qué? Porque, y te digo de una vez, en el próximo simulacro va a venir dos preguntas voy a poner, ¿ya? De la siguiente forma, ¿ya? Señala, perdón, oye, mi voz ya se está yendo. Estoy desde el lunes trabajando. Profe, pero usted decidió ser profesor, sí, y me gusta, y disfruto, y me paga 8.000 soles, ya. Señale la estructura. Hablando solo, creo. Sí, a veces ya, eso es lo que pasa cuando... Los chicotes, ¿cómo se llama? Es chicote, ¿no? Ya, cállate. Es la edad, profesor, la edad. La edad, dice la edad, mírala, la edad, mírala. Ya, ¿cómo se llama? Pulpina, ya. Señala la estructura cinta. Está hablando solo el otro, ¿no? Maleado eres ya, te maleas conmigo ya. De la siguiente oración, ¿ya? De la siguiente oración, ¿ya? Listo. El profesor anciano vamos a poner, ¿ya? Ya vamos a poner acá, ¿ya? Para que se rían ustedes de mí, ¿ya? El anciano profesor, ¿no? El anciano profesor de literatura, ¿ya? Ha fallecido, ¿ya? Para que disfrute, ¿ya? Ha fallecido anoche, ¿ya? Ok, punto. Te dice, señala el así te voy a colocar, ¿ya? Dos preguntas, y en cada simulacro va a haber una pregunta así, similar, semejante, parecida, ¿ya? Y las alternativas que te vienen en el examen de admisión son fórmulas como esta, ¿ya? Y así diversas combinaciones de acuerdo a la sintaxis, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora, primero vamos a revisar exactamente para no cometer errores, ¿ya? Porque si yo ahorita te digo por ahí seguro va a haber un error. Y no quiero que hayan errores. Entonces vamos a reconocer, vamos a hacer toda la sintaxis en 30 minutos, toda la sintaxis de la oración, y luego regresamos aquí para hallar la respuesta de nuestra pregunta, ¿ya? Empezamos con el análisis sintáctico, del sujeto. Si tú observas el sujeto va a tener 4 elementos. Un núcleo nominal o conocido como núcleo del sujeto, ¿sí? Y va a tener 3 modificadores. El modificador directo, el modificador indirecto y la aposición. ¿Ok? En este cuadrito, en esta parte de arriba, vamos a ver qué es y cómo se halla cada uno de los elementos. Y en el otro cuadrito vamos a ver ejemplos. Por aquí te voy a poner algo que falta, aquí también, y algunos truquitos para que no falles, ¿ya? Para que no falles. Empezamos con el núcleo nominal o núcleo del sujeto, ¿ya? Núcleo nominal o núcleo del sujeto. Fíjate, parte más importante del sujeto, esto no me va a preguntar, bien difícil que me pregunten porque esto es papaya, difícil que pregunten esto en un examen de admisión. Lo que yo quiero saber para mi análisis sintáctico es cómo lo identifico. ¿Cómo lo identifico, profesor? Y aquí uso mis conceptos y mis aprendizajes, sabios aprendizajes sobre categorías gramaticales. Cuando encuentre un sustantivo
o un pronombre, automáticamente va a ser núcleo nominal o núcleo del sujeto. Ojo, pero ese sustantivo no va a tener enlace, no debe de tener ningún enlace, porque si no, va a ser modificador indirecto. ¿Ok? Algo adicional, puede ser un sustantivo, un pronombre o una frase, vamos a ponerlo con negro, ¿ya? Con negro. O una frase sustantiva, o también conocida como locución sustantiva, lo vimos así el día que hicimos clases de sustantivos, ¿ya? A ver, vamos a ver, en primer lugar, cuando es sustantivo, luego cuando es pronombre, y en algunos casos, y estos son los errores que cometen algunos, cuando es frase sustantiva. En algunos casos sucede, ojo, vamos a empezar con estas dos oraciones, estos dos ejemplos, ¿ya? Voy a borrar este de abajo para que no nos interrumpa y no nos distraiga, ¿sí? Y trabajamos primero con eso. Sobre hallar sujeto y predicado, de eso sí no te voy a explicar porque eso es básico y no te puedo estar explicando eso porque eso ya viene desde primaria, eso sí no. ¿Sí? Para este lado el sujeto, para el lado izquierdo, en esta ocasión, porque el sujeto puede estar en cualquier parte de la oración, lo sabemos, ¿no? Y para este otro lado el predicado que lo vamos a desactivar, lo vamos a poner sombreado, porque todavía no vamos a trabajar. ¿Ok? Y empiezo a buscar, fíjate, él es artículo, no. Celular nombra a un aparato, es un sustantivo. ¿Ya? No tiene nexo, no tiene un conector. Entonces, ese sustantivo es núcleo del sujeto. Profesor, fíjese, aquí aparece la palabra Luis, y Luis es un sustantivo propio. ¿También es núcleo del sujeto, profesor? No. ¿Por qué? Porque a su lado hay una preposición o enlace. Y para ir avanzando, cuando aparece una preposición dentro del sujeto, ojo, dentro del sujeto, las palabras que están a continuación, sean artículos, sean sustantivos, e incluso sea una frase larga, se van a transformar en modificador indirecto, que dentro de un momento vamos a verlo bien, ¿ya? Pero no confundas y no vayas a marcar a Luis como núcleo del sujeto, ¿ok? Siempre que esté junto a una preposición, un sustantivo u otras palabras van a ser modificador indirecto, ¿ok? Fíjate, vamos a quitar esto, listo. Vamos a la segunda oración, donde el núcleo va a ser, en este caso, un pronombre. Fíjate, nuevamente la separación, sujeto y predicado, ¿no? Vamos a desactivar el predicado porque todavía no lo vamos a analizar, dentro de unos minutos sí. Y solamente me queda dentro del sujeto, me queda un pronombre. Y no hay más que decir, como es pronombre, o sea, como reemplaza el sustantivo, entonces también te dije ese día que hicimos pronombre, como lo reemplaza, también lo reemplaza en la oración. ¿Y qué lo reemplaza? Lo reemplaza también en su función. Y entonces este pronombre va a ser núcleo del sujeto. Y así queda la estructura de este sujeto. Un ejemplito, profesor, de frase sustantiva. ¿Ya? Un ejemplito. Vamos a borrar todo esto. Uy, espérate. Ya, esto no. Vamos a borrar esta parte. ¿Ya? Vamos a borrar esta parte. Y aquí vamos a poner una oración de frase sustantiva. ¿Ya? Algo simple, ¿ya? Aquí arriba, un poquito más arriba, porque aquí voy a poner otro ejemplo, ¿ya? El cabello de Ángel, ha subido. ¿Ya? Ok, fíjate. Una locución sustantiva o una frase sustantiva es la unión de dos sustantivos. Espera, está con amarillo. Con amarillo. Ya, es la unión de dos sustantivos que pueden ir juntos o pueden ir con un enlace, con una proposición.
Entonces, todo esto, estas tres palabras, se convierten en un sustantivo que está nombrando a un, en este caso, a un alimento, que es el cabello de ángel. Entonces, como estas tres palabras forman una locución, ¿ya? Esas tres palabras no van a estar por separado, ¿ya? No van a estar por separado. No va a ser así. Y este es un error que cometen algunos. Dicen núcleo del sujeto y esto modificador indirecto porque está con la preposición. ¿Ya? Error. Error. Esa no es la sintaxis de esta oración. La sintaxis de esta oración será, esto es el sujeto, esto no lo vamos a analizar porque todavía no estamos trabajando, y todo esto va a ser, y todo esto va a ser núcleo del sujeto. Todo eso. ¿Sí? Y él ya va a ser un modificador directo que ahorita lo vamos a ver. Otro ejemplo, mira, otro ejemplo, cuando me ponen aquí, ¿ya? Luis Miguel o Luis Fernando, ¿ya? Para que no sea tan... Luis Fernando fugó de la cárcel, ¿ya? Espero que no haya ningún Luis Fernando aquí. Y si lo hay, por favor, no es contigo, ¿ya? No es contigo, delincuente. Ya, escucha. Sujeto, Luis Fernando, ¿ya? Sujeto, Luis Fernando, ¿ya? Nandito. No vamos a usar el predicado por ahora. Y fíjate, algunos cometen el error de decir núcleo del sujeto, dos núcleos. No son dos núcleos. ¿Por qué? Porque Luis Fernando se refiere a una sola persona. No están hablando de dos personas. Está hablando de una sola persona cuyos nombres es Luis y Fernando. Entonces, en este caso, todo esto es el núcleo del sujeto. ¿Ok? Las dos palabras. ¿Por qué? Porque también es una frase sustantivada o una locución sustantiva. Ten cuidado. Para que sean dos, tendría que decir Luis y Fernando. Y ahí es otra historia. Ahí ya uno es este núcleo y el otro acompaña. Entonces es modificador indirecto. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos ahí el núcleo como sustantivo, el núcleo como pronombre y el núcleo como frase sustantiva o locución sustantivada. ¿Sí? No vayas a cometer ese error, ¿ya? Ok. Listo. Siguiente elemento. El modificador directo. ¿Ya? El modificador directo. A ver. Vamos aquí, espérate. Y ahora sí. Ahí está. El modificador directo. ¿Ya? ¿Cómo es esto de modificador directo? ¿Ya? En primer lugar, ojo, son palabras que van junto al núcleo. Ya, no me interesa mucho. ¿Cómo lo encuentro? Nuevamente, uso mis conocimientos de gramática. O es un artículo o es un adjetivo. Y tengo que recordar que hay dos tipos de adjetivos, ¿no? El adjetivo calificativo, ¿sí? El adjetivo calificativo y el adjetivo determinativo. ¿Ok? Tengo que recordar eso. Entonces, ahí van mis conocimientos, ojo, mis conocimientos sobre lo que es gramática. Entonces, cuando cuento artículo dentro del sujeto, y ojo, va directamente unido al núcleo, entonces es modificador directo. Y si es adjetivo y va unido directamente, entonces también es modificador directo. ¿Ya? Vamos a ver en este caso estos dos ejemplos. Voy a acercarme un poquito más a su agüita. Trabajemos con la primera oración. ¿Ya? Ahí está. Fíjense. Sujeto, bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Sujeto, ay, perdón, presioné mal el comando, ahí está, ahora sí. Sujeto para este lado, sí, y predicado lo vamos a desactivar por mientras, porque todavía no vamos a trabajar. Listo.
Fíjate, entonces mira, tengo aquí un sustantivo, y en este caso, como no tiene un nexo, va a ser núcleo del sujeto, ¿no? Aquí tengo, mira, un sustantivo propio, pero tiene la preposición, y hace un momento te dije que es modificador indirecto. Con esto estamos avanzando y vamos a pasar rápido a modificador indirecto. Y fíjate, aquí tengo él, y él es un artículo y está junto o está directamente unido al núcleo del sujeto, entonces esto va a ser modificador directo. Y así queda la estructura sintáctica de este sujeto. Modificador directo, núcleo del sujeto, modificador indirecto. ¿Ok? Vamos a la segunda. Mira, vamos a la segunda. Nuevamente la separación, rapidísimo, ¿no? El sujeto y el predicado lo desactivamos porque no lo vamos a trabajar ahorita. Dentro de un momento sí. Nuevamente la misma historia, ¿no? Auto, núcleo del sujeto, ¿no? De Juan, como es un sustantivo, modificador indirecto. Listo. Fíjate, artículo, modificador directo. Nuevo, adjetivo, calificativo, modificador directo. Esta es la estructura sintáctica de este sujeto. Esta es la estructura sintáctica de este sujeto. Listo. Muy bien. Sobre modificador directo, no hay mucho que decir. Ya lo expliqué todo. Tengan mucho cuidado nada más. Sí, tengan mucho cuidado al analizar. Modificador indirecto. Ojo, aquí sí es necesario revisar, el concepto porque nos va a dar exactamente lo que les expliqué hace un momento, ¿no? Requiere, o sea, necesita de una preposición, ¿ya? Para unirse al núcleo del sujeto. Necesita una preposición. Ahora, ojo, las preposiciones no solamente existe la preposición de, existe la preposición con, la preposición en, la preposición a. ¿Te acuerdas cuando hicimos preposición? El ejemplo de vaso con agua y vaso de agua, ¿te acuerdas? Y había un cuadrito con varias preposiciones y te dije, hay que conocer todas las preposiciones para poder expresarnos mejor. Ya. Ojo, a veces no solamente va a aparecer de, como hace un rato, sino también va a aparecer con. Fíjate, rapidísimo, hasta donde hemos avanzado, con color negro. Los es artículo, entonces es modificador directo. Alumnos, sustantivo, núcleo del sujeto. ¿Sí? Y aquí, preposición, y mira, artículo, sustantivo, sustantivo, el. Entonces, en este caso, todo esto es un modificador indirecto. Y ahí no más queda porque aquí empieza el predicado y todavía no hemos trabajado. ¿Sí? En el caso de la segunda oración, fíjate, el caso de la segunda oración. Hasta donde hemos avanzado con negro, comida, sustantivo, o sea, núcleo del sujeto. La, artículo, modificador directo. ¿Sí? Verduras es sustantivo, pero va junto con la preposición con, o sea, modificador indirecto. Y esto dentro de un momento lo vamos a trabajar. Esa es la estructura del sujeto. Estructura sintáctica. ¿Ok? Cerramos el sujeto con la aposición. Aquí también es importante revisar. Ay, se fue, disculpe. Aquí también es importante revisar el concepto, ¿sí? Revisar el concepto. Fíjate el concepto. Dice, explica o aclara, ¿sí? Alguna información sobre el núcleo del sujeto. Y algo importante, va entre comas. Entonces, si yo dentro del sujeto encuentro una frase, palabra o palabras que está entre comas, ¿sí? Que va entre comas y que además explica, aclara o me da mayor información del núcleo,
entonces va a ser una aposición. Dato importante, va entre comas y me da mayor información del núcleo. Entonces va a ser aposición. ¿Ya? Fíjate el ejemplo, fíjate el ejemplo. Primera oración, primera oración. Hasta donde hemos avanzado, con negrito. Sujeto, sustantivo, ay, con negro. Sustantivo, no, Pedro, Pedro, no, núcleo del sujeto. Y fíjate, aquí aparece una coma y extra coma, 2 comas. Y lo que está dentro de las comas, todo lo que está dentro de las comas, en este caso estas 2 palabras, ¿sí? Es una explicación del núcleo, ¿no? ¿Quién Pedro? Mi sobrino. Ah, es una explicación. Entonces, esto va a ser aposición. Porque cumple las 2 cosas. Va entre comas y es una explicación o me da mayor información del núcleo. Fíjate, en este caso, en este análisis sintáctico, no hay modificador directo, no hay modificador indirecto. Ojo, porque todos son opcionales. Todos son opcionales, menos el núcleo del sujeto. Siempre va a haber núcleo del sujeto. Siempre. Los demás, la aposición, el modificador directo, son opcionales. Pueden ir como no pueden ir. ¿Sí? Siguiente oración, siguiente oración. Y qué bueno que estés anotando y estés atento, me da mucho gusto, varios de ustedes, me da mucho gusto. Fíjate en este caso, con lo que hemos avanzado hasta ahorita, con negro. Hey, alumnos, núcleo del sujeto, ¿no? Porque es un sustantivo. Mis, adjetivo posesivo, modificador directo. Mejores, también modificador directo, ¿sí? Modificador directo. Fíjate, aparecen las comas, coma 1, coma 2. ¿Y quiénes son esos alumnos? ¿Quiénes son esos alumnos? ¿Quiénes son? Eric y Arturo. Es una explicación del núcleo, una mayor información. Entonces esto es aposición. Esta es la estructura sintáctica del sujeto. Te puedo preguntar o te pueden preguntar estructura sintáctica del sujeto solamente, o te pueden preguntar estructura sintáctica del predicado, o como en este caso, estructura sintáctica de toda la oración. Lee bien la pregunta, porque a veces te pueden preguntar solamente del sujeto. Lee bien la pregunta. Hasta aquí vamos a lo que hemos avanzado. A ver, ¿cómo será? Él, ya anciano, a ver, profesor, ¿cómo es? Espérese, ya no me acuerdo. ¿Cómo? Ah, profesor es un sustantivo. Entonces, ¿esto qué viene a ser? Núcleo. Núcleo del sujeto, por favor, ¿ya? Núcleo del sujeto, ya. Ok. ¿Y aquí cómo es? A ver, ¿cómo es? El, Modificador directo. Directo. ¿por qué es modificador directo? Dígame. Un artículo. Muy bien, listo, simple, preciso, directo. Anciano, Modificador directo. ¿por qué? Muy bien, porque es adjetivo, escuché una vocecita ahí, porque es adjetivo. Bien, sin miedo al éxito, dale. ¿Ya? Aquí, ¿qué sigue? Hey, una preposición más un Modificador sustantivo. indirecto. Muy Modificador bien. indirecto. Modificador indirecto. Hasta ahí ya tenemos la estructura sintáctica del sujeto, pero nos está pidiendo toda la oración. Entonces vamos a completar revisando la estructura sintáctica ahora del predicado, ¿sí? La estructura sintáctica del predicado. Quiero agradecer ahí a Claudia, a Hilda y a nuestro amigo Elías, que me están acompañando en la clase y hacen que la clase sea más
más, para mí, mucho más llena de información, ¿ya? Gracias, jóvenes, de verdad. Voy a hacer que ingresen, ¿ya? Voy a hablar con Por el... debajo, por favor. Por bajo de voy a la hacer- mesa, que sea por ahí. no. Voy a hablar con el director del instituto para que les dé beca, ¿ya? Para que los deje entrar por la puerta, ¿ya? Para que ingresen. Listo. Núcleo de... A ver, el chat. A ver, ¿quién habla? Ya, Beluz, lo único que es, jajaja, me pone. Cualquiera me pone yo también, ¿no? Jajaja, ya. Muy bien, Beluz. Núcleo verbal o núcleo del predicado, ¿ya? Núcleo verbal o núcleo del predicado. A ver, vamos a retirar un poco más para poder explicar bien. ¿Ya? Ahí está. La palabra más importante del predicado, ya, eso ya lo sabemos. ¿Cómo encuentro? De dos formas. La primera, encontrando cualquier verbo conjugado. Donde yo encuentre un verbo conjugado, va a ser núcleo del predicado. Donde yo encuentre cualquier verbo conjugado, va a ser núcleo del predicado. Ahí está, mira, verbo conjugado, núcleo del predicado. Segunda forma, cuando encuentro una perífrasis. Por favor, apóyame, Chorri. Dime cuáles son las fórmulas de la perífrasis, que lo vimos en la clase pasada cuando hicimos verbo. Por favor, vamos, Chorri. Fórmulas de la perífrasis. Verbo conjugado más verboide. Segunda fórmula. Verbo conjugado más enlace más verboide. Esas dos son las formas de la perífrasis. Profesor, ¿qué es un verboide? ¿Ah? Por favor, ustedes que han aprendido y que me dijeron que es muy fácil, díganme los verboides, ¿cuáles son? Son 3. Ahí están las iniciales. El infinitivo, el gerundio y el participio. ¿Se acuerdan que me dijeron? ¡Qué fácil! Infinitivo, ar, er, ir, gerundio, ando, endo y participio, ado, ido. ¿Se acuerdan? Y que me dijeron escribido y morido. ¿Se acuerdan? Ya se acordaron. Ya se acordaron. Ya. Mira qué rápido se olvidan. Ojo, cuando yo encuentre una perífrasis, o sea, dos verbos, todo eso va a ser el núcleo también. O cuando yo encuentre el verbo conjugado más un enlace, más un verboide, también va a ser núcleo de predicado. Mira, un ejemplo aquí de eso. ¿Ya? Wow, ya. Wow, ya. Tú has venido de Ica. ¿Ya? Tú has, ya, para que no suene mal, tú has llegado. Ya. Claro, así está mejor. Tú has llegado de Ica. Punto. Ya. Fíjate, en este caso, tú, con azul más moho, ya. Tú, como es un pronombre personal, ¿sí? Reemplaza el sustantivo, núcleo del sujeto. ¿Ya? Has llegado, perífrasis, verbo conjugado, más un verboide. ¿Qué verboide? Participio, ¿no? Núcleo del predicado. ¿Ya? Por favor, es así. Toda la perífrasis es el núcleo, toda. ¿Ya? Error que se comete, que dicen que la oración tiene dos verbos y ponen dos núcleos de predicado. ¿Ya? No. Dos núcleos de predicado. No. ¿Ya? Eso está mal. Es solamente toda la perífrasis, un núcleo. Dos formas entonces de encontrar núcleo de predicado. Primera forma, cualquier verbo conjugado
Segunda fórmula, cualquier perífrasis que yo encuentre, va a ser toda la perífrasis núcleo de predicado. ¿Ok? Vamos a la pregunta. Fíjense, aquí, ¿qué tengo? Aquí tengo una perífrasis. Mira, ha fallecido. Entonces, esto va a ser núcleo del predicado. Núcleo del predicado. ¿Ok? Listo. Objeto directo. Aquí, objeto directo. Vamos a acercarnos. No me interesa mucho qué es. Ya, lo que quiero saber es cómo lo reconozco. ¿Ya? O cuándo voy a encontrarlo. La primera forma de decir que es un objeto directo es preguntando qué, con otro color, qué, a quién, al núcleo del predicado, qué, al núcleo del predicado, no al verbo, al núcleo del predicado. Ya, fíjate, hasta dónde hemos avanzado. Andrea, núcleo del sujeto. Comió, núcleo del predicado. Pregunta, ¿qué comió? ¿Qué comió? Pastel. Entonces, pastel va a ser objeto directo. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Ahora fíjate, otra forma, cuando es reemplazado el objeto directo, es reemplazado por alguno de estos pronombres o formas pronominales. Por el pronombre o forma pronominal lo, por los, por la o por las. Si en la oración encuentro estos pronombres que están reemplazando un objeto directo, entonces estos pronombres van a ser objeto directo. ¿Sí? Mira, aquí en este ejemplo de esta oración, la otra oración que está al costado, fíjate, vamos a borrar todo esto. ¿Ya? Y esto de aquí también. ¿Ya? Pero aquí lo borré mal. Se me fue. Ya, es hasta acá. Mejor borramos todo, ¿ya? Ya está. Fíjate, vamos a borrar esta parte nada más. Esto de aquí. Ahí va. Ahí está. Luis Miguel lo grabó. Hasta ahorita, como lo que hemos avanzado, ¿cómo es aquí? ¿Uno o dos núcleos? Uno nada más. Uno. Uno solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una Es una sola frase persona. sustantivada, ¿no? Es una sola persona. Muy bien. Qué bueno que me estén escuchando y qué bueno que lo utilicen y ojalá les sirva en el examen de admisión. ¿Ya? Núcleo del sujeto. Ahora fíjate, grabó es núcleo de predicado. Y en este caso, este pronombre lo está reemplazando a un objeto directo. Luis Miguel grabó el accidente. Y estamos reemplazando este objeto directo, el accidente, por el pronombre lo. Como lo está reemplazando, va a ser en este caso, ese pronombre va a ser objeto directo. Profe, pero ¿cómo sabe que puede ser el accidente? No, estamos suponiendo. También puede haber grabó el suicidio. Lo grabó. ¿Está reemplazando un objeto directo? Sí está reemplazando un objeto directo. Por lo tanto, este pronombre es un objeto directo. O sea, mejor dicho, lo abrevia nomás. Ah, por eso, no lo abrevia, lo reemplaza. Ya, llamémoslo así. Lo abrevia, porque, ojo, no está aquí, pero O se sea, no es, sobreentiende. Y entonces, como puede reemplazarlo, esto está cumpliendo función de objeto directo. ¿De acuerdo? Esta cosita, este caso también es preguntado en los exámenes de admisión porque esto a veces no te lo enseña. ¿De acuerdo? Anótalo ahí, anótalo ahí. ¿Ya? Entonces, puede ser un objeto directo con palabras, como en el caso de aquí, ¿sí? O puede ser, en este caso, un pronombre que reemplaza o abrevia, como dice nuestro amigo Elías, ¿sí?
Cualquiera de las dos formas pueden ser objeto directo. Muy bien. Vamos al objeto indirecto, ¿sí, jóvenes, señoritas? Vamos al objeto indirecto. Nuevamente, fíjense, no necesito mucho la definición, pero sí necesito cómo encontrarlo. Y lo encuentro con otra pregunta. ¿A quién en singular? Y si es plural, ¿a quiénes? O también, ¿para quién en singular o para quiénes? ¿A quién le pregunto eso? Nuevamente, al núcleo del predicado. Al núcleo del predicado le pregunto, ¿a quién o para quién? Entonces, fíjate aquí, primer caso, ¿ya? Primer caso. Vamos con lo que hemos aprendido hasta aquí, a lo que hemos avanzado con negro. Max, núcleo del sujeto. Explicó, verbo conjugado, o sea, núcleo del predicado. ¿Qué explicó? El tema. ¿Qué? Objeto directo. Ahora sí, ¿a quién explicó? ¿A quién explicó? A sus compañeros. Todo eso va a ser objeto indirecto. ¿Sí? Ojo, si ponemos aquí y podemos reemplazar, igual que el objeto directo, pero ahora lo podemos reemplazar, fíjate, ahora lo podemos reemplazar con le, perdón, con rojo, ¿ya? Con le o con les, si podemos reemplazarlo con uno de ellos, entonces estos pronombres o estas formas pronominales se van a convertir en objeto directo. Podemos reemplazarlo, a ver, Max les explicó el tema. Entonces ahí les sería el objeto indirecto. ¿Mm? Entonces, si nosotros quitamos el a sus compañeros, ya, vamos a borrar todo nuevamente para que se está haciendo complicado. Si nosotros quitamos esto, ya, vamos a quitarlo, amarillo. Quitamos esta parte. Y aquí, en esta parte, les colocamos Max les explicó. Entonces, el les va a tomar la función de objeto indirecto, como hace un rato con el objeto directo. ¿Lo estás reemplazando o lo está abreviando, como dijo Elías? ¿Ok? También puedes usarse el le y el les. Con el objeto directo son otros, ¿no? Los, las, ¿no? ¿Ok? Listo. Si no has tomado una nota, puedes ver el video o también está en la diapositiva, está, ¿no? Lo mismo, ¿no? A ver, vamos con este aquí. Con negro, ¿hasta dónde hemos avanzado? A ver, Alejandro, núcleo del sujeto. Dará, núcleo del predicado. ¿Qué dará? Un concierto, objeto directo. ¿No? Objeto directo. ¿Para quién? Para los universitarios, objeto indirecto. ¿No? Aquí está la oración que les dije hace un momento. Mira, Max, núcleo del sujeto. Les, objeto indirecto. Explicó, núcleo del predicado. Y listo. Esto es cuando la forma pronominal o el pronombre les reemplaza o sustituye o abrevia al objeto indirecto. Y en ese caso se convierte en objeto indirecto. ¿Listo? Muy bien. Eso por ahí les puede ayudar. Ojalá les ayude en su examen de admisión. Si les viene algo así, yo voy a estar muy contento que lo puedan superar. ¿Ya? Los circunstanciales, ojo, los circunstanciales son 8, ¿ya? Y van a expresar situaciones de modo, tiempo, lugar, causa, y eso lo vamos a ver con otra diapositiva, ¿ya? Con otra diapositiva. Gracias por seguir ahí, mi amiga Hilda, mi amiga Claudia, mi amigo Elías. Ustedes son ahí bien, bien guerreros, muy bien, eso me gusta, que sigan ahí, ¿ya? Vamos a ver en referencia a los circunstanciales con un cuadrito que nos va a servir mejor y nos va a ayudar mejor, ¿ya? Que también está en las diapositivas, ya está publicado, ¿ya?
Listo, este cuadrito me nos va a ayudar bastante, ¿ya? A ver, listo. Los circunstanciales tienen que ver con los adverbios, no sé si te acuerdas. Adverbio de lugar, de tiempo. ¿Te acuerdas que te hablé de los adverbios? Y te dije que tienen relación y van a tener relación con lo que son los circunstanciales. Bueno, aquí están, pues aquí están. Fíjate, vamos a, espérate, acomodar esto aquí, ya está. Fíjate, en el caso, uy, ¿dónde está? Se desapareció, acá está, ya, esto viene acá. Los comandos, como son flotantes en mi pantalla, ustedes no los ven, yo los tengo aquí, en toda mi pantalla, se mueven para todos lados, es un poquito complicado, ya. Tienen que ver, en primer lugar, con las preguntas básicas, ¿sí? Con las preguntas básicas. Por ejemplo, la pregunta básica para el lugar. ¿Cuál es la pregunta básica para el lugar? ¿Dónde? ¿Dónde? Muy bien. ¿Dónde? Ahí está. ¿Dónde? Y fíjate, vamos a hacer el análisis rapidísimo, con negro. Fíjate, ha estacionado, verbo conjugado y ado, ¿no? Entonces, todo esto es una perífrasis, esto es núcleo del predicado, ¿ya? ¿Qué ha estacionado? ¿Qué ha estacionado? La moto, objeto directo. ¿Dónde la ha estacionado? Allí. Este adverbio de lugar se convierte en complemento circunstancial de lugar. ¿Ve? Y se sigue haciendo el análisis sintáctico, ¿eh? Y seguimos trabajando con sintaxis. Pregunta básica de tiempo. Pregunta básica de tiempo. ¿Cuál es la pregunta básica de tiempo? ¿Cuándo? Muy bien. ¿Cuándo? ¿No? ¿Cuándo? ¿No? ¿Cuándo? ¿No? Sobre todo mis amigos me dicen, oye, ¿cuándo? Yo le digo, ya pues, sábado que no hago nada. Y ya pues, sábado y domingo desaparezco en mi casa. Con doble mascarilla, ya. El modo, ¿cómo es para modo? Para el modo, ¿cómo es? ¿Cómo, no? ¿Cómo? ¿Cómo? Para causa, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, no, no sé, es eso, ¿no? Ya. De finalidad, ¿para ¿Para qué? qué? Muy bien, ¿para qué, no? ¿Para qué voy a estudiar? Siempre le decías eso a tu mamá, ¿no? Oh, ¿para qué voy a estudiar? ¿No? Y al final sirvió de ¿Con algo, ¿no? quién? De compañía, ¿cómo? ¿Con quién? Conmigo, pues, ¿con quién más? ¿Con quién? Ahí está, ¿con quién? Ya. De instrumento, habla. ¿Con ¿Ah? ¿Qué? ¿Con ¿Con qué? qué? Con la botella. Ahí está, con la botella, por ella. Y ahí está. Oye, estamos grabando, ¿no? Un saludo para el señor Renato que está viendo la grabación. Profesor Renato. Chicos, próximo año ya no trabajo, ya. Y de cantidad, ¿cuál es de cantidad? ¿Cuál es de cantidad? ¿Ah? La pregunta, ¿no? Ya, mejor ya no sigo porque me van a votar. Análisis con alguno de ellos, ¿ya? Análisis con alguno de ellos para que veas cómo funciona. Mira, cortó, verbo conjugado, núcleo predicado, ¿no? ¿Qué cortó? El jamón, objeto directo, ¿sí? ¿Con qué lo cortó? ¿Con qué? ¿Con qué? Con un cuchillo. Circunstancial de instrumento. ¿Ves? Y así con cada una de las preguntas y con todo lo que hemos visto, puedes hacer el análisis sintáctico. Mira, compró, verbo conjugado, núcleo del sujeto, no, núcleo predicado, perdón. Compró, verbo conjugado. ¿Qué compró? Quesos, objeto directo. ¿Para qué los compró? Para cocinar debería ser, ¿no? No para cenar. ¿Quién cena quesos? Nadie cena quesos. Circunstancial de finalidad, ¿no? Para preparar un pastel de papa podría ser, ¿no? Pastel de queso. Ahí, pues, rocoto relleno, sería buenísimo. Ah, ya me dio hambre. Ok, desde las 5 estoy aquí. Ok, entonces ese es el análisis que debes hacer. No te olvides de las preguntas básicas y las respuestas que van a hacer cada uno de los circunstanciales. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, ahora sí podemos regresar a nuestra pregunta inicial y ahora sí podemos decir cómo queda nuestro trabajo sintáctico. Anoche, ¿qué viene a hacer? Por favor. ¿Qué viene a hacer anoche? Circunstancial
Algo así. ¿Circunstancial de qué? ¿Finalidad? De finalidad. Para finalidad es ¿para qué? ¿Para qué ha fallecido? No, ¿Para de qué? tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Cuándo? ¿Cuándo falleció? ¿Cuándo ha fallecido? Anoche. Muy bien. Circunstancial de tiempo. Si dijera en su casa, ahí sería de lugar. Ha fallecido anoche y le agregamos aquí, en su casa. Entonces, junto al circunstancial de tiempo sería circunstancial de lugar, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? ¿Qué va a ser la respuesta D? ¿Cómo sería la respuesta? MD, MD, NS, MI. Oye, iba bien. NP, ya iba bien, mira. Sin querer. Y yo lo puse en la chamba. Y circunstancial de tiempo. Esa es la respuesta. ¿Ok? Y para hallar esa respuesta, ojo, no debes de cometer ninguno de los errores que te he explicado en modificador directo, en núcleo de sujeto también te he explicado algunos, en modificador indirecto también, en núcleo de predicado también, mucho cuidado con las perífrasis, y en los circunstanciales, ¿ya? Ojo, de estas preguntas te voy a mandar 2 en el próximo simulacro, y en los otros 2 simulacros que quedan, por lo menos una pregunta sobre esto. Lee bien, no vaya a ser que diga aquí del sujeto o del predicado, y tú te mates haciendo toda la oración, ¿ya? Y después dices, no hay clave, y te quejes, ¿ya? Ya, porque suele pasar, porque para quejarse, llamen a los alumnos, ¿ya? Esto, nuevamente, por esto es que se enseña categorías gramaticales, por esto es que se enseña sujeto y predicado, para que el alumno logre hacer esto a la perfección. Análisis sintáctico, ¿ya? Ahora, si queremos ir más allá, te pedimos análisis morfológico, que lo podemos hacer aquí arriba, pero que eso no te preguntan, ¿no? ¿Y cómo sería el análisis morfológico? Artículo, sustantivo, perdón, adjetivo, sustantivo, preposición, sustantivo, verbo, verbo, adverbio. Ese sería el análisis morfológico que se hace aquí, se hace arriba, o a veces lo hacen así como un árbol, ¿ya? Y al alumno de secundaria lo terminan asustando y el niño ya no quiere estudiar comunicación. Pero cuando el profesor Abanto enseña en los colegios, los alumnos dicen, qué chévere, dice, qué chévere. Pero bueno, eso no importa. Vamos a terminar la clase del día de hoy viendo la oración compuesta, ¿ya? Justo nos quedan 18 minutazos de oro para trabajar lo que es oración compuesta. Oración compuesta, ¿ya? Vamos a otra diapositiva. Déjame subir esto, este comando, aquí. Cerramos aquí. Ok. Vamos aquí. Espérate, ¿esta es la diapositiva? No, esta no es. Déjame moverla. Oye, es una cosa acá uno que tiene que estar moviendo, abriendo, cerrando diapositivas. Es la muerte esto. Todo por los alumnos, todo por los alumnos. Todo por los $10,000 que me pagan ya. Todo por los 20,000 céntimos que me pagan ya. ¿Qué es una oración? Habla solo, profe, le da. La oración compuesta, ¿ya? ¿Qué es una oración compuesta? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a jalar de aquí algunos conceptos. Mira, está formada por 2 o más oraciones. Entonces, ojo, vamos a llamar así, vamos a juntar una oración, ¿ya? Oración 1, ¿ya? Oración 1, ¿ya? Y aquí vamos a jalar la otra, aquí, oración 2, ¿ya? Generalmente son 2, ¿ya? Pero el concepto dice 2 o más, pero generalmente se usan 2 en lo que es oraciones compuestas. Oración 1, oración 2. Cada una con su verbo, que puede ir, o su núcleo verbal, que puede ir en cualquier parte de la oración, depende cómo las escribas, ¿ya? Esas 2 oraciones se van a juntar, se van a unir en lo que es una oración compuesta. Todo esto, la unión de esas 2, va a ser una oración compuesta, ¿ya?
Y entre esas dos oraciones, ojo, y entre esas dos oraciones va a haber una relación. Va a haber una relación, ¿ya? Son contrarias, son opuestas, se complementan, adicionan información, dependen una de la otra. Cualquier relación que la vamos a encontrar cuando leamos toda la oración compuesta, ¿ya? Algo importante, aquí dice, se establece una relación, eso ya lo dije, ¿ya? Y dentro de estas dos oraciones, en algunos casos va a haber una que es más importante que la otra, en algunos casos, ¿ya? Algo más que tengo que decir sobre las oraciones compuestas, déjame retirar esto, que en algunos casos, entre estas dos oraciones va a aparecer un enlace, un elemento que las une, ¿sí? Que puede ser una palabra, ¿ya? Que puede ser una palabra o que puede ser un signo de puntuación, ¿ya? Cuando la oración compuesta tiene enlace, puede ser coordinada o puede ser yuxtapuesta. ¿Cuándo es coordinada? Cuando el enlace es palabras. ¿Qué palabras pueden ser? Conjunciones. ¿Cuáles son las conjunciones? Y, o, ni, pero y muchas más, que ahorita las vamos a ver. Entonces, cuando entre las dos oraciones que forman la oración compuesta, cuando entre las dos hay una palabrita, o sea, una conjunción, se va a llamar oración compuesta coordinada. Cuando hay alguna palabrita, un enlace de una palabra. Cuando el enlace no es una palabra, sino un signo de puntuación, ¿como cuál? ¿Como cuál, profesor? ¿Qué signo de puntuación puede unir? Puede ser una coma, ¿ya? O puede ser un punto y coma. Cuando el enlace es un signo de puntuación, o sea, entre esta oración y esta oración hay un enlace de signo de puntuación, entonces la oración va a ser oración compuesta yuxtapuesta. Ahí van dos tipos. Y la tercera oración, ¿ya? Y la tercera oración compuesta no va a tener enlace. Escúchame, no va a tener enlace. No va a tener enlace. ¿Ya? Pero ojo, no va a tener enlace. Y la oración, una de las oraciones va a depender de la otra. ¿Qué quiere decir? Que si yo quito esta oración, la de aquí no tiene sentido. O al revés, si yo quito esta oración, la primera queda sin sentido. Y por eso se llaman oraciones compuestas subordinadas. Oraciones compuestas subordinadas, porque una está subordinada a la otra. Entonces, para que sea subordinada, número uno, no debe tener enlace, ¿ya? Son dos oraciones, no hay enlace, y una depende de la otra. Una depende de la otra. ¿Cómo sabemos que dependen? Cuando la sacamos y la otra queda sin sentido. Y en ese caso van a ser oraciones compuestas subordinadas. ¿Ya? Esto es a nivel general que es una oración compuesta. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí se entiende, ¿no? Sí se entiende. Una oración compuesta tiene dos oraciones, puede tener enlace, y si tiene enlace es coordinada si es una palabra, y yuxtapuesta si es un signo de puntuación, y subordinada si no tiene enlace, y si una de ellas depende de la otra. ¿Ya?
Vamos a ver ejemplos y vamos a cerrar con las compuestas coordinadas, que son las más difíciles. ¿Ya? Empezamos con las yuxtapuestas. Déjame borrar. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Mis tres compañeros, mis tres mosqueteros en lo que es el ingreso a la universidad. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, ¿no? O sea, que me la baja, ¿no? Me la baja. Ya, hasta ahí vamos. Estamos cansados. Ustedes están cansados, están desde las 5:40 y el profesor también. La diferencia es que ustedes están aprendiendo y yo estoy enseñando, ¿no? Pero todos estamos metidos en este barco para ingresar y para ser profesionales. Bueno, yo no. Yo quiero que ustedes sean profesionales. Yo ya lo soy. Ese profe está loco ya. Vamos a borrar, ya. Vamos a borrar. Ya quedó claro, ¿no? Ya no voy a repetir otra vez. Saludos para todos los alumnos de la pre, los 339 alumnos que están viendo esta grabación. Ya, un saludo para todos. No llegan a ver toda la grabación, ven un poquito, se aburren y se van. Empezamos con yuxtapuesta, ¿ya? Ejemplo de yuxtapuesta, mira. Ejemplo, rapidísimo. Ejemplo de yuxtapuesta. Mira, acá hay varios ejemplos. Vamos con el primero, ¿ya? Oración 1. Ven conmigo. Oración 1. Oración 2. Te enseñaré la biblioteca. ¿Sí? Y fíjate, el enlace entre ellas dos es una coma. Y fíjate, cada oración es independiente. Mira, voy a eliminar la primera. ¿La segunda se entiende? Sí se entiende. Te enseñaré la biblioteca. Sí se entiende. Hago lo mismo con la segunda. Ven conmigo. También se entiende. Tiene coherencia. Eso también es la diferencia entre yuxtapuesta y coordinada con subordinada. Fíjate, otro ejemplo de yuxtapuesta, ahora con punto y coma, mira. Lo conocí hace un año. Oración 1. Ahí está el verbo, mira, conoció. Mira, lo. Mira, podríamos hacer análisis sintáctico, pero eso ya es ya es un trabajo ya de titanes. Lo podríamos hacer, pero vamos a terminar de explicar esto. Oración 2. No lo ha vuelto a ver. Enlace o conector, el punto y coma. ¿Ok? Esos son ejemplos de oraciones compuestas, yuxtapuestas. Como les dije, ¿ves? Dos oraciones con un enlace y un signo de puntuación. Esa es la más fácil, la yuxtapuesta. ¿Ya? Ahora la subordinada, fíjate, la subordinada, que también, bueno, aquí sí tienes que ver, en este caso en la subordinada, tienes que ver, en este caso, tienes que ver, vamos a usar este ejemplo, ¿ya? Ya, a ver, fíjate. Los libros que se publicaron, oración 1, ¿sí? Los libros que se publicaron, ¿no? Sí, espérate, lo alargué mucho, disculpa. Aquí mejor. Los libros que se publicaron, hasta ahí. Oración 1, o también se le llama proposición, ¿ya? Proposición 1, ¿ya? Oración o proposición 1. Oración o proposición 2, aquí está. Son de autores famosos. Oración o proposición 2. No tienen enlace, fíjate, no hay ni palabra, no hay no hay nada, ¿ya? Y si yo retiro, en este caso, la oración principal, la segunda va a perder sentido, va a depender, necesita de esta primera oración. Fíjate, fíjate, fíjate. Son de autores famosos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosas son de autores famosos? Entonces, la proposición 2 depende de la proposición 1. Depende. Y a eso se le llama oración compuesta subordinada, porque la segunda está subordinada a la primera. En ocasiones, sobre todo en condicionales,
la proposición 1 va a estar dependiendo de la proposición 2, que es la condición. ¿Ya? Pero generalmente tiene este esquema. Esa es una oración compuesta subordinada. Cumple todo lo que les he dicho. ¿Ya? Finalmente, y aquí sí vas a tener que investigar un poquito más. ¿Ya? La oración compuesta coordinada va a ser de 4 tipos, dependiendo de la palabra o de la conjunción de enlace. ¿Sí? Mira, pueden ser copulativas, vamos a acercarnos. Pueden ser copulativas, mira. Oración 1, mi papá preparó la cena. Oración 2, todos se lo agradecieron. Conjunción de enlace, y, pero es un enlace copulativo. Profesor, ¿cuáles son los principales enlaces copulativos? Aquí están los principales enlaces copulativos. Y, en, mi, e. Esos son los principales enlaces copulativos. Entonces, si tiene uno de esos enlaces, va a ser oración compuesta, coordinada, copulativa. También existen las adversativas, cuando la conjunción genera un efecto contrario en las dos oraciones. Mira, oración 1, escribió un libro. Oración 2, nadie se lo quiere comprar. En este caso, la conjunción pero crea una situación adversa o una situación contraria entre ambas oraciones. Por eso se les llama oración compuesta adversativa. ¿Cuáles son las conjunciones adversativas más conocidas, profesor? ¿Cuáles son? Aquí están. Aquí está. ¿Ya? Aquí está. Pero, más, si no qué, no obstante, todas estas. Cuando haya una de estas, entre las dos oraciones, va a ser una oración compuesta, coordinada, adversativa. Tenemos la disyuntiva, oración compuesta, coordinada, disyuntiva, que cuando la conjunción me va a dar una opción. Mira, te comes toda la ensalada, opción, no te daré el postre. Entonces, fíjate, es una opción que al final tú vas a elegir. Y en este caso, la conjunción disyuntiva es la conjunción o. Profesor, ¿cuáles son las conjunciones disyuntivas más conocidas? Ya déjame mover mi mouse para acercarnos a la disyunción. ¿Cuáles son? Ya, más rápido, aquí están. Mejor las digo ya porque hasta que lo muevo. Ahí están. O y U. Claro, es más fácil. O y U son las conjunciones disyuntivas más usadas. Y terminamos la clase del día de hoy con la oración compuesta, coordinada, distributiva. En este caso no va a ser una sola palabra el enlace, van a ser 2 palabras o un juego de palabras. Fíjate, en este caso, oración 1, oración 2, ¿ya? Conector o enlace, el ya, ¿sí? Profe, ¿y esto de acá es oración 3? No, porque no tiene verbo, número 1, no tiene verbo, y este cumple la función de atributo o complemento de las 2 oraciones. Complementa a las 2 oraciones. El enlace es este. Son enlaces repetitivos. Bien vende marcianos, bien baila en la calle. Vamos a ver las principales conjunciones distributivas. Aquí están. Que siempre se repite. Si nosotros encontramos... Uy, se fue. Si nosotros encontramos que se repiten, como por ejemplo en este caso, ora tal cosa, ora viene la segunda oración, o viene la primera oración, y aquel, y así. Cualquiera de estas juego de palabras que nos hacen alusión a una distribución, no a una elección, sino a una distribución, ¿sí? Unos comen mariscos, otros
almuerzan ceviche. Entonces, fíjate, unos comen ceviche, oración 1, otros almuerzan ceviche. Y el conector es unos con otros. ¿Sí? Como te digo, es un juego de palabras que distribuye las acciones de manera alternativa. ¿Ok? Muy bien, con esto completamos lo que es, en este caso, todo lo que es oraciones y todo lo que es sintaxis, ¿sí? El tiempo quedó exacto, son las 10:50, mentira, son las 10:10, ya saben, jóvenes, hasta aquí la